Muy bien, momento de hacer foco en una de las noticias del día. Dimos el último momento hace un rato, es noticia de esta hora. La Corte Suprema decidió tomarle juramento a Manuel García Mansilla. Hay un nuevo integrante de la Corte Suprema dispuesto por el Poder Ejecutivo por decreto. En las intenciones políticas de Javier Milei al hacer la nominación en el día de ayer era que tanto García Mansilla como Ariel Lijo, el otro designado por decreto, estuviesen presentes el sábado en la apertura de sesiones ordinarias. Para que eso ocurriese, la Corte Suprema, los ministros de la Corte Suprema y particularmente el presidente, Horacio Rosati, tenía que tomarle juramento a ambos. Bueno, no fue lo que ocurrió. Es decir, no ocurrió todo tal cual quería Javier Milei, o por lo menos pretendía el gobierno, pero se parece bastante a esa pretensión. ¿Por qué? Bueno, porque la Corte le toma juramento al candidato que más le gusta al círculo de poder que rodea, círculo de dinero y poder que rodea al presidente. Por lo menos los que están en la primera línea de circunvalación del presidente. Hay varias capas de poder o varias capas de círculo rojo, digamos, que hoy están cerca del presidente. Pero en esa primera línea de circunvalación, donde está su hermana, donde está Santiago Caputo, pero también hay empresarios muy relevantes, Eduardo Edelstein, del grupo IRSA, los empresarios Roca, de Techín, Minlin, de Pampa Energía. Bueno, empresarios que están con el foco puesto en el desarrollo del negocio de los hidrocarburos, querían que esté García Mansilla en la Corte Suprema. Porque, bueno, lo contábamos ayer, ¿se acuerdan? García Mansilla es un lobista del sector de hidrocarburos. Proviene de la Cámara de Empresas de Hidrocarburos. Justificó en su momento, en los tiempos de Macri, el tarifazo del gas, como querían las empresas de hidrocarburos, y ahora va a ir a defender los intereses de las empresas de hidrocarburos como ministro de la Corte. Es decir, que la Corte le hace un guiño al presidente, convalida la disposición por decreto, pero sobre todo le hace un guiño al poder real, al poder de la viva y la crocante, al poder del dinero, que es quien hoy tiene el control de lo que ocurre en buena parte del sistema de injusticia de la Argentina. El sistema de injusticia de la Argentina hoy tiene patrones contante y sonante, patrones que alientan, alimentan, aceitan su relación con magistrados, bueno, con distinto tipo de beneficios. El hecho de que sea García Mansilla el que finalmente haya obtenido hoy el beneplácito de sus nuevos colegas, también habla del vínculo que la Corte quiere tener con el ecosistema político que hoy habita en la Argentina, particularmente con el peronismo. ¿Por qué? Lo decíamos también hace un ratito, lo repetimos. Se supo que inmediatamente después de conocido el decreto del presidente Javier Milei, hubo una conversación entre la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, y un senador muy importante, de trato cotidiano con la presidenta, que también integra la mesa chica del Partido Justicialista. En ese diálogo se trazó una estrategia. La estrategia hasta anoche era que Unión por la Patria, que tiene número suficiente para rechazar los dos pliegos, explico rápido la técnica parlamentaria, se requieren de 2/3 del Senado para aprobar el pliego de un ministro de la Corte. Esos 2/3 implican 48 senadores si es que está presente en el recinto el total del cuerpo. Ahora, Unión por la Patria tiene 34, con 3 senadores más obtiene el quórum que le permite iniciar sesión. Y una vez iniciada la sesión, basta con 25 senadores que rechacen el pliego para que el pliego resulte rechazado. ¿Se entiende? Entonces, a Unión por la Patria le sobra número para rechazar, número propio, y apenas necesita 3 aliados para iniciar la sesión que derivaría en el rechazo de los 2 pliegos. Con esa fortaleza, Unión por la Patria trazó la estrategia de ofrecerle al gobierno una negociación. Mantener al hijo, Ariel Lijo, como ministro de la Corte, bueno, ya designado en comisión y eventualmente
designado de manera permanente con acuerdo del Senado, pero bajar a García Mansilla, el más ultramontano, el que no tenía ni siquiera acuerdo de comisión, no tenía dictamen, el que estaba más flojo de papeles. Bueno, bajar a García Mansilla y poner en su lugar a una ministra mujer, porque entre otras cosas, con esta decisión el gobierno ratifica una corte 100% de varones. Bueno, esa era la negociación que pretendía establecer Unión por la Patria esta noche. Pero hoy la corte altera ese escenario. La corte mete cuchara y le dice a Unión por la Patria, a Cristina, al peronismo en general, que no se abre a esa negociación, porque de hecho ya convalidó García Mansilla, pero deja en remojo al hijo hasta el 6 de marzo. Perdón, sí, hasta el 6 de marzo, digo bien. Eso es lo que estableció hoy la Corte en reunión. ¿Y qué va a pasar de acá al 6 de marzo? Bueno, lo que suele ocurrir en los tribunales y en general en el palacio, donde habita el poder. Va a haber mucha rosca, va a haber muchas ofertas de todo tipo, para, por un lado, convalidarlo al hijo, por otro, invalidar al hijo y poner a alguien en su reemplazo. El propio hijo se encargó de conseguir los votos que le permitieron obtener dictamen en el Senado y se encargó de exhibir su dispositivo de poder, el dispositivo de poder que lo avala. Incluye a la CGT, pero también a empresas, a cámaras empresarias. También se manifestaron los rechazos, también muy poderosos. Recién comentábamos, por ejemplo, el de la AmCham, que es la Asociación de Empresarios Estadounidenses y de Empresas Estadounidenses en Argentina. Hay una idea que cada vez se consolida más en la opinión pública de que toda esta crisis institucional derivada de la designación por decreto de estos ministros de la Corte responden a una necesidad narrativa del gobierno, muy acosado por el escándalo de la criptomoneda Libra. Recordemos la secuencia. Aparece la criptomoneda Libra, el presidente Milei la promociona, eso deriva en una estafa descomunal de cientos de millones de dólares. El presidente queda en el foco de la tormenta, no solamente en Argentina, sino en el mundo, como un presidente estafador o que participa de una estafa. Intenta dar explicaciones el presidente en una entrevista concertada que no solamente termina mal porque la entrevista es mala, sino porque además deriva en otro escándalo, que es la intervención de Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente, en medio de la conversación, del frontón entre Milei y Viale para manipularlo, es decir, que se suma un escándalo sobre el escándalo que se pretendía mitigar, y a partir de ahí una noticia que, insisto, en el medio de esta vorágine termina pasando desapercibida, pero quizás sea la noticia de negocios más importante de este año, que es la absorción de Telefónica, el segundo jugador más importante en materia de telefonía y de conectividad en Argentina, por parte de el primer jugador, que es Telecom, que a la vez es propiedad del principal grupo de medios del país, que es el grupo Clarín. Y esto es muy importante porque el gobierno intentó desacreditar el anuncio de esa compra diciendo primero que se trataba de un monopolio. Rarísimo, un presidente que hasta hace poco consideraba que los monopolios eran buenos, que le puso a uno de sus hijos de 4 patas el nombre de un paladín de los monopolios, un defensor teórico de los monopolios. Sin embargo, ahora denuncia la conformación de un monopolio. Digo, está bien denunciado, probablemente se constituya, si no un monopolio, un duopolio, una posición dominante que merecería ser limitada por el Estado, pero es raro que lo haga un presidente que hasta hace poco le parecía que eso estaba bien. Lo cierto es que el otro argumento que expuso Santiago Caputo a través de la cuenta de Twitter que se le adjudica y mediante la cual suele ofrecer sus agresiones, que es un ataque deliberado, cada vez más intenso, ya no a la prensa en general, sino a determinados comunicadores, a determinados periodistas. Miren, yo no soy de los que tienen pulsión corporativa en la defensa del periodismo. Me parece que hay periodistas y periodistas. Hay un periodismo que es el que a mí me interpela, que tiene tradición en Argentina en figuras como Rodolfo Walsh, como Raab,
tantos otros, y que es el que a mí me gusta ejercer, que es el que es honesto, sobre todo al clarificar desde el lugar del que se habla, desde el conjunto de ideas que me contiene, y al mismo tiempo de las intenciones, de la comunicación que me gusta ejercer, que es, bueno, acercar lo más posible la verdad al público, que en este caso son ustedes, los que escuchan, los que leen El Destape. Ahora, no es el único tipo de periodismo que existe. Hay un periodismo venal, hay un periodismo corrupto, hay de todo, como en todas las actividades. Por eso la defensa corporativa no es lo que me lleva a hacer esta advertencia, sino lo que implica la comunicación libre en un país democrático. Porque lo que empieza a estar en riesgo es la libertad que tienen los oyentes, los televidentes, de recibir la información que elijan recibir, o incluso de cercenar las posibilidades ya muy limitadas que tenemos los comunicadores que ejercemos este oficio con pasión y honestidad, pero con pocos recursos, o con recursos limitados. La verdad, tenemos menos recursos que otros que son mucho más potentes y mucho más venales, por cierto, pero que aún así, bueno, hoy tenemos posibilidad de manifestarnos. Bueno, atención, porque la transnacional de derecha que integra a Javier Milei, esta semana le declaró una guerra abierta a la comunicación honesta, incluso desde los propios medios de comunicación. Jeff Bezos, el nuevo dueño del Washington Post, pero además dueño de Amazon, es una de las dos fortunas más importantes del planeta. La otra es Elon Musk. Los dos hoy tienen un vínculo muy estrecho con el presidente Donald Trump, presidente del país más importante, el segundo más importante. Bueno, el país que sigue rigiendo por lo menos a Occidente, que es Estados Unidos. ¿Qué dijo Jeff Bezos a través de un tuit? Que va a limitar, acá lo vemos, que va a limitar la publicación de opiniones en el Washington Post para favorecer las opiniones favorables justamente a la libertad de mercado y a los postulados del gobierno de Estados Unidos. Es decir que el dueño de un medio de comunicación emblemático de Estados Unidos le dice a sus lectores: se terminó la libertad de expresión acá. Acá, esto es un medio de propaganda. Y no sobreviene ningún escándalo. Es más, lo retuitea el presidente Javier Milei de la Argentina. ¿Le parece bien que haya una censura manifiesta? Por ahora en un medio extranjero. Pero Milei se propone hacer lo mismo en la Argentina. Milei se propone la censura manifiesta en la Argentina. De hecho, el próximo sábado, los periodistas que habitualmente cubren las sesiones del Congreso van a tener muy limitadas sus actividades. Se va a aplicar un método de censura, que es la limitación de acceso a la información, a una fuente de información. Claro, hay cosas que empiezan bajo radar, periféricas, pero que después adquieren volumen. Hay una decisión deliberada, y está escrito en los manuales de la ultraderecha, que entre otras cosas escribió Steve Bannon, que es uno de los cerebros de la ultraderecha global, que involucra la censura. No solamente la manipulación a través de redes sociales, cosa que ya hemos visto y hemos denunciado, sino también la censura. Y la censura como método para infundir temor. Esa es la etapa que viene. Si a Milei le sale bien lo del hijo de García Mansilla, la etapa que viene es el cierre del Congreso, no la anulación de hecho, el cierre del Congreso, la censura de prensa y la imposición del terror a través de la represión, como vimos ayer con los jubilados en el Congreso. Eso es lo que viene. Los políticos que no se hagan cargo de este desafío son cómplices. No están mirando otro canal. Son cómplices de una de las épocas más oscuras de la Argentina. Verdades afiladas. La información precisa es poder. El Destape 1070. Radio y punto.